Bien, estamos ya con la congresista Carmen Omonte, aquí en Reyes y Poder. Carmen, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Alfonso. Gracias. Hoy día se ha, digamos, celebrado, o en todo caso se ha hecho una reflexión en voz alta en la ciudad de Lima y en el Perú sobre el tema de la violencia, de la no violencia contra la mujer. Las cifras no son las mejores. Seguimos teniendo lamentablemente una serie de personas que son abusadas y golpeadas. Los que conocemos es un número, lo que no se conoce es otro número mayor, lamentablemente. Así que, en todo caso, tú como congresista, tú como mujer, ¿cómo ves la perspectiva de este problema social tan complejo? Gracias, Alfonso, por tocar un tema que normalmente no se toca. Este es un día internacional, no solamente se conmemora este día de lucha contra la violencia hacia la mujer en Perú, es en el mundo, en conmemoración a la muerte terrible de 3 mujeres políticas. Eso es lo importante, porque en este caso fueron mujeres, las hermanas Mirabal, que lucharon contra la dictadura de Trujillo en Santo Domingo, que fueron asesinadas vilmente, torturadas previamente, y en honor a ellas justamente se instituyó el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia. Las cifras, por supuesto, que a Perú nos hacen quedar mucho más vergonzosamente mal, pero a nivel mundial se considera que 1 de cada 3 mujeres es violentada en algún momento en su vida. A nivel gubernamental se han hecho grandes esfuerzos. Como ministra de la Mujer era uno de los temas que tomé con mayor énfasis. Existe el programa contra la violencia, hay un presupuesto específico todavía poco, lamentablemente, pero es un programa que hace muchísimos esfuerzos, pero el tema uno tiene que entenderlo desde la perspectiva de la necesidad de articularlo con otros sectores, con la policía, capacitar al Ministerio Público, al Poder Judicial. Establecimos grupos de trabajo en el Ministerio, entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, para incluir en las currículas de los colegios, que son 11 años que los niños y niñas están cautivos, para que aprendieran sobre sus derechos, sobre el trato, sobre cómo debiera vivir una sociedad civilizada, desde la perspectiva también de defensa de los derechos de la mujer. ¿Cómo crees tú que se origina el tema de la violencia contra la mujer? ¿Por qué ocurre esto y por qué las cifras no terminan por manejarse y siguen siendo, caramba, tan desesperanzadoras? Son patrones culturales, básicamente, por supuesto, ya a nivel, ya en acción de articulación de las autoridades. Hay mujeres que denuncian. En primer lugar, las mujeres que no denuncian y que hemos trabajado con ellas para llevarlas a que finalmente tomen esa decisión difícil de denunciar, porque finalmente la violencia se da dentro del entorno doméstico fundamentalmente. Pero ¿qué pasa cuando la mujer por fin toma esa decisión y la denuncia y las autoridades no actúan inmediatamente para protegerla? Probablemente de violencia física termina en feminicidio. Por eso es tan importante enfrentar la temática a nivel integral. Pero lo que tú me mencionas, ¿cuál es el origen? ¿Por qué es que se da? Son patrones culturales. En la Sierra Sur, en nuestro país, es donde hay mayores feminicidios. Actualmente en el poder, en las Cortes Supremas del país, se han recibido 272 casos, procesos por delitos de feminicidio. La Fiscalía menciona alrededor de 7.000 denuncias ya en general de violencia física, violencia psicológica, feminicidios ya registrados por el Ministerio de la Mujer son alrededor de 71, 72 feminicidios, y evidentemente son cifras que nos avergüenzan. Y un tema que me gustaría compartir, perdón, Alfonso, cuando mencionamos el tema de violencia, hay un proyecto de ley que hasta ahora no se debate ni aprueba en el Congreso de la República, que es la prohibición expresa del castigo físico con los niños. ¿Cómo uno puede a un varón adulto decirle, ¿por qué es que tú justificas tu violencia contra la mujer con la justificación del amor, si nosotros a nuestros niños aún podemos y estamos legítimamente permitidos castigarlos por amor? Y eso debiera de aprobarse en el Congreso, ya se aprobó en la Comisión de la Mujer. Seríamos uno de los últimos países que aprueben una ley de esta naturaleza. Estamos a la saga, estamos en la cola con respecto a los países del mundo que ya han prohibido expresamente el castigo físico contra los niños, y es la raíz de todo esto, finalmente. Hay un video, Carmen, que tenemos que dura 1 minuto y un poco más. Quisiéramos compartir con todos. Gracias. Para comentarlo contigo, tiene que ver con cifras sobre este asunto que es tan delicado. Vamos a ver el video, por favor, amigos, y continuamos con la entrevista con Carmen Omonte.
bien, qué lamentable estas cifras que vemos y que son tan, digamos, demostrativas de que hay una situación que no se resuelve. Así es. Para muchos, el tema de la violencia contra la mujer comienza desde el tono de voz. Así es. Desde la violencia verbal, ¿no es cierto? Que es una forma de violencia contra la mujer y que afectar termina... la autoestima de la mujer, Así es. el control. Finalmente es un tema de control, es un tema de poder, de dominio, de sentirse poseedor de la mujer, del cuerpo, de las decisiones, del futuro de una mujer. Y eso, ahora que recordando, mirando las cifras, veía esta cifra clara de que más del 80% de las víctimas de violencia familiar son mujeres, y lo digo porque las mujeres de este Congreso, y eso tienen que reconocerlo todos, y también los hombres que nos ayudamos, tuvimos que luchar muchísimo para que se aprobara la ley del feminicidio. Habían congresistas, que no los quiero mencionar, que decían, ¿por qué feminicidio? Que haya también la ley del homicidio. Y nosotros le decíamos, entre 7 y 8 mujeres de cada 10 asesinados, son mujeres. Entonces, evidentemente, el feminicidio se tenía que combatir y crear esa figura legal claramente. Aún todavía hay mucha legitimidad de la violencia, de la agresión. Somos una sociedad violenta. Somos una sociedad que todavía no invierte en políticas de salud mental, Alfonso. Yo espero que en ese presupuesto, aún no he revisado ese espacio del presupuesto que nos están trayendo los ministros ahora que se está debatiendo en el Congreso. El año pasado, con mucho esfuerzo, logramos en el gabinete, en esa época todavía estaba dentro del gabinete, que el Ministerio de Salud incluyera 40 millones, que no es nada, pero era algo. Fue la primera vez que se incluyó 40 millones para política de salud mental. Por favor, si somos una sociedad violenta, si somos una sociedad con todavía un reto tremendo para luchar contra estos patrones, tenemos que invertir en salud mental. No se invierte adecuadamente. Hablando del tema de la violencia o la no violencia contra la mujer, el presidente declaró hace unas horas en torno a su esposa. Él hizo un juego de palabras y trató de señalar de que la concentración de medios, como señala él, tiene una fijación perversa contra su esposa y que eso es una forma de violencia contra la mujer. ¿Cuál es tu posición con respecto a ese tema, Carmen? Yo di unas declaraciones en un canal que fueron... Yo creo que finalmente se sacó un poco del contexto. En primer lugar, creo que todas las mujeres que entramos a política sabemos que tenemos que enfrentarnos ante el escrutinio público, sabemos que vamos a enfrentarnos contra adversarios, finalmente explicar todas nuestras decisiones ante los medios de comunicación. Pero eso mujer o hombre, cualquiera. Mujer o hombre, así es, mujer o hombre. Cualquier persona que ingresa al terreno público sabe con qué te vas a enfrentar, sabemos con qué nos vamos a enfrentar y así lo asumimos. Más allá cuando tienes un puesto de tanta relevancia como es el de ser presidente de un partido y sobre todo un partido de gobierno. Entonces yo creo que hay que separar las cosas. Y en el caso de Nadine Heredia, finalmente está respondiendo o tiene que responder o está en proceso con respecto a cuestionamientos que están en el ámbito judicial que se tienen que aclarar. Entonces creo que el presidente, si bien como esposo busca proteger, defender, cobijar a Nadine Heredia, tiene que entender que como figura pública tiene la obligación de responder. Lo que yo también dije en otro momento es que hay que reconocerlo todos, los medios, los ciudadanos, y sobre todo en una etapa electoral somos conscientes de que hay una violencia en el trato, violencia en las redes sociales, somos testigos día a día de los términos que son usados y que lamentablemente se dan, sea los organismos electorales, Transparencia, Proética, están promoviendo códigos de buen trato civilizado en este proceso electoral, pero evidentemente y hasta el momento hay mucha violencia de por medio, en general, no solamente contra Nadine Heredia, contra todos nosotros. Ojalá que nuestra sociedad vaya mejorando con respecto al trato en un proceso electoral, pero lo legal es lo legal. Cuando el presidente de la República se para en una tarima y le pregunta en un mitin público frente a las cámaras de televisión del Estado, ¿cómo se llama a los que abandonan el barco cuando se hunde? Así es. Y el locutor dice, ratas, y él sonríe y su señora detrás de él aplaude. Es violencia. ¿Qué cosa es eso? Es violencia. Entonces, creo que todos tenemos que hacer un mea culpa de cuando los políticos usamos, cuando nos conviene un término. Quizás una de las primeras frases que particularmente a mí no me gustaron al inicio de gobierno era cuando se mencionaba
panzón, y todos sabíamos a quién se refería con el término panzón. Entonces son términos que finalmente son agresivos, que polarizan, que llevan a lo que finalmente hoy se está viendo, que termina siendo un gobierno que está solo, que no ha tendido puentes, porque justamente se usaron términos agresivos que pudieron haberse evitado. ¿Y tú no crees que es mucho más grave el uso de estos términos por parte de una persona que tiene una exposición mediática, que tiene una, digamos, un liderazgo y una representación o representatividad mayor como es la del presidente de la República o de su esposa? Tenemos mayor obligación. Yo creo que los que tenemos que enfrentarnos a ocupar espacios de poder circunstancial, poder temporal, y tenemos la oportunidad de dar señales, mensajes, tener cámaras al frente, y mucho más el jefe de Estado, que finalmente es el presidente de todos nosotros, pues tenemos la obligación de dar el ejemplo, ¿no? Y yo creo que estos años han sido años de mucha polarización, de mucho enfrentamiento innecesario, que finalmente nos llevan a este último año a que sintamos que el gobierno está solo, arrinconado, que no debió haber sido. Yo creo que nadie, no solamente nosotros que hemos tratado de darle gobernabilidad al gobierno de Gana Perú, pues lo pudo haber deseado. Vamos a ir a una pausa comercial, Carmen, para revisar, no sé si con tu candidatura o con la candidatura de Perú Posible o con las candidaturas de otras personas o con alguna alianza electoral, en fin, no queremos que nos digas todo lo que se tenga que decir. Con todo lo que tengamos que ver al respecto. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder.